Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Hermanos, todo reino dividido está destinado a desaparecer. En esta semana que estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, debemos darnos cuenta de la importancia de la unidad. La división no es de Dios. La división es del maligno. La división es de Satanás. Jesús, que era el santo de los santos, imagínense, a él le decía que estaba poseído. Pues ¿qué nos esperamos nosotros, verdad? ¿Qué nos esperamos que se hable de nosotros? Si el mismo Jesús, el santo de los santos, de él decían que estaba poseído y que él expulsaba a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, que él los echaba fuera. Será absurdo. Por eso se nos dice en el Evangelio que yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Cuál es este pecado? Si Jesús, que a través de Jesús nos viene la salvación, si a través de Jesús, Él que viene a dar la vida por nosotros, se nos perdonan los pecados, entonces alguien que de entrada dice que Jesús está endemoniado, pues ¿por dónde te va a llegar el perdón? ¿Por dónde te va a llegar la gracia? Por eso, nosotros debemos de estar muy unidos. Hemos venido repitiendo esta idea a Jesús. Y de esa unión con Jesús nos vendrá la unión entre nosotros. Él nos lo dice: sin mí nada puede. Hoy estamos celebrando a San Francisco de Sales. Es un santo muy interesante. Este santo, él sí lo cuenta en su biografía, que él tenía el carácter muy fuerte, podríamos decir áspero, una persona así explosiva, ¿verdad? Dios que de mecha corta, ¿verdad? Que apenas los tocan y explotan. Entonces, curiosamente, él estuvo trabajando esto a lo largo de toda su vida, su carácter. Y resulta que ha pasado a la historia no como el santo enojón, sino ha pasado a la historia como el santo de la amabilidad. Hay un libro que de hecho se titula así: El arte de aprovechar nuestros defectos. ¿Cómo, en primer lugar, reconocer que tenemos un defecto
nos puede llevar a que si lo trabajamos, eso nos ayuda a subir a las alturas, así como un avión. Yo no sé mucho de aviación, pero parece que los aviones al despegar agarran el aire en contra, ¿verdad? Corríjame, si es así o no es así. Creo que es así. Cuando los aviones despegan, agarran el aire en contra. ¿Para qué? Para aprovechar la resistencia y así subir. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechar nuestras faltas, nuestros defectos, no para ir hacia abajo, sino al revés, para ir hacia arriba. Este obispo llegó a ser obispo, San Francisco, y él, allá en el lugar donde lo mandaron, una parroquia en Suiza, en Ginebra, había muy poquitos católicos. Estamos hablando del siglo XVI, que es plena época del protestantismo, donde está a todo lo que da el protestantismo. Y curiosamente, él el mal no lo atacó con mal. Él el mal lo ahogó en abundancia de bien. Él, en vez de ponerse ahí con los protestantes a debatir, a pelear, a dividir, no, él hizo todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hizo San Francisco de Sales? Ganarse a la gente. ¿Cómo? Siendo amable. La amabilidad. De hecho, de él es una frase que dice: atrae más abejitas una gota de miel que un barril de vinagre. Nosotros somos una gota de miel o un barril de vinagre. Hay gente que desborda amargura, desborda amargura. Todo lo ve negro, todo lo ve oscuro, todo negativo, todo. Así hay gente. Es un barril de vinagre. Desborda lo que trae dentro. San Francisco de Sales, después de que cuando llegó a esa ciudad había muy poquitos católicos, a la vuelta de años, él logró muchas conversiones con la amabilidad. El santo de la amabilidad. Cuenta que cuando él llegó ahí, muchas veces él no podía ni siquiera dormir dentro de la ciudad porque no lo quería. No podía dormir ahí. Incluso él dice que luego tenía que dormir en el bosque, en el campo, y se tenía que subir a un árbol, dice, y luego se amarraba porque luego cuando se dormía, pues se podía caer y se le comían los coyotes, los lobos, todo eso. Y como él, cuando iba visitando las diferentes casas, no le abrían, él empezó a hacer como unas hojitas, unos panfletos, un periodiquito, donde iba catequizando hacia la gente y las echaba por abajo de la puerta, como no le abrían. Y así fue haciendo su labor, un día, otro día, de tal manera que cuando él dejó allí esa zona, había muchos católicos, es decir, y había muy poquitos protestantes. Entonces yo creo que esto nos puede ayudar en estos días, ya que estamos terminando la semana de oración por la unidad de los cristianos, que nos preguntemos nosotros, ¿verdad? ¿La unidad es algo importante en mi vida? Yo trabajo por la unidad, en primer lugar, con Dios. Estoy muy unido a Dios, porque si no estoy unido a Dios, no nos extrañe que no estemos unidos en la familia, que no estemos unidos en una comunidad, con nuestros amigos. Que seamos signo de unidad y no que seamos signo de división. Y por último, es un libro de San Francisco de Asís, la introducción a la vida devota. Él ya en ese tiempo nos habla lo que hoy se llamará la llamada universal a la santidad. Ella dice, por ejemplo, que no puede vivir de la misma manera
por ejemplo, un monje cartujo que un obispo, que un sacerdote que está de alguna manera pues en medio de la sociedad. Dice, un monje de vida contemplativa o religiosa, pensemos, si ellos se van a santificar pues ahí en el encierro, ¿verdad? En la contemplación, en la oración. Dice, pero un obispo pues tiene que estar en la cuestión de pues, administrativa, orden, evangelizar, la pastoral, etc. Y así va diciendo cómo cada persona se debe santificar en su vocación concreta. Incluso pone luego imágenes muy bonitas, dice, así como se le pone, podríamos decir, un brillo, un barniz a una piedra, a una flor, a un objeto. O sea, cada uno brilla desde su realidad. Y nos dice cómo cada uno, el militar, el obrero, el campesino, debe brillar, es decir, debe buscar su santidad en su realidad concreta, en su vocación concreta. Es una vida interesante, léanla. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Y ojalá que el testimonio de este gran santo pues nos ayude a todos a que seamos en todo momento signo de unidad. Que así sea.